Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias. Obviamente, para los que conectan por primera vez y que no conozcan al doctor Scholko, esta fue una iniciativa del doctor Eduardo Scholko con colaboración de algunos otros médicos, así que les doy la más cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde te estés conectando. Y bueno, déjenme compartir pantalla, porque hoy va a ser un Zoom y hablaba con el doctor Mauricio hace un momento acerca de la importancia de este tipo de temas. Es las lesiones y trastornos de la columna. Y ahí pusimos en el flyer acerca si te diagnosticaron con escoliosis o hernia de disco, tienes dolor en la espalda, dolores lumbares, etcétera, etcétera. Bueno, este webinar es para ti. Te recuerdo que también estamos transmitiendo esta conferencia por nuestro canal de Ciencia y Salud Vive Mejor. Y bueno, aquí una de las tantas preguntas que nos mandan las personas que ya vieron el flyer en nuestro canal y que nos mandan. Y dice, he sufrido dolor de espalda por muchos años y pone entre paréntesis 15, Madre Santa. Hernia de disco, se ha extendido el dolor por toda la columna, me han puesto inyecciones espirales y solo me quita el dolor al momento, pero después continúa, necesito ayuda. La otra pregunta, trabajo como técnico en sistemas computacionales y se me incrementó mi trabajo a partir del COVID-19. Estoy frente a la computadora más de 10 horas diarias. El dolor del cuello me provoca dolor de cabeza. ¿Alguna recomendación? No sé si le suena esto familiar, doctor Mauricio. Y la otra, la última, dice, tengo 45 años y hace 7 años tuve infección severa. A partir de ese evento, el dolor de mi columna ha sido constante. La infección ya no la tengo, pero puede haber una relación con esa infección y mi dolor de espalda baja. ¿Y quién mejor? Como les dije, esto es por iniciativa del doctor Eduardo Scholko, que para quien no conozca, que por primera vez te conectas, ¿quién es el doctor Eduardo Scholko? Es el exdirector del área materno-infantil de uno de los hospitales más grandes aquí en Estados Unidos y hoy también exprofesor de también una de las universidades más importantes, Northwestern University, profesor asociado. Y también nos va a acompañar el doctor Mauricio Carreño, médico cirujano, especialista en ozonoterapia y medicina ortomolecular, miembro de varias asociaciones internacionales en su especialidad. Representa a Colombia en el Comité Académico Internacional de Ozonoterapia ISCO3. Así que les doy más cordial, pongan, anoten, porque creo que esta va a ser una conferencia que nos va a apoyar a muchos que hoy por hoy tuvimos que incrementar las horas de estar en la computadora y que por consecuencia nos trae esos dolores. Así que bienvenido, doctor Scholko, bienvenido, doctor Mauricio. Gracias, gracias siempre por estar aquí con nosotros. Doctor Scholko. Sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estuvimos charlando con el doctor Mauricio y lo más importante de esta charla es lo que va a hablar el doctor Mauricio, va a hablar de la parte anatómica y después va a hablar de todo lo que nos pasa a nosotros en el consultorio. El doctor está en Medellín, nosotros solemos mandarle muchos pacientes, lamentablemente pacientes de Perú, de otros lugares de Estados Unidos, justamente porque es un especialista en ozono y en este momento está trabajando en columna vertebral en su especialidad. Así que imagínense la cantidad de pacientes que hay y así voy a tomar muy poco de esto y vamos a charlar varias veces. ¿Cuál es la magnitud del dolor de espalda? El 25% de los adultos de Estados Unidos. Esto es una encuesta, esto está documentado y en el Centro de Control de Enfermedades lo encontré, el 25% de los adultos informa haber tenido dolor lumbar en los últimos 3 meses. Es el dolor más común informado. Entonces, el primer problema es la cantidad. Imagínense ahora dividirlo en agudo, subagudo y crónico. Y después, en cuán grave es. O sea, hay gente que dice, no, si yo tengo dolor de espalda, o sea que todos los viernes tengo que ir, me doy masaje, me doy calor.
y después se me va. Así que el domingo juego al fútbol bien, el lunes empieza de nuevo cuando voy a la construcción, etcétera, etcétera. Ya lo vieron ahí. Mi consultorio, había veces que tenía de los 20 pacientes 2 o 3 con dolor cervical, con dolor lumbar, con dolor de espalda, dolor intermitente, dolor durante la menstruación, etcétera, etcétera. Encima de todo, como corre la columna vertebral, y ya lo van a ver, corre a través de la espina corre todo a lo largo, la médula espinal y todos los nervios. Encima muchas cosas que nosotros tenemos en la cabeza se reflejan en la parte periférica. Van a haber personas que tienen constipación, otros que tienen estreñimiento, diarrea, lo mismo es el dolor de espalda. Lo mismo. Doctor, yo tal día tengo dolor de espalda. Cuénteme su día. Ay, no, ni le cuento de mi jefe. No, ese jefe es, ¿sí? Y siempre es lo mismo, y cuando yo estoy trabajando tranquilo, viene y me presiona, y después tengo dolor de espalda baja. ¿Y se le va? Sí, se me va, pero sabe que trajeron a mi suegra por 2 meses, y ahí me vuelve. Entonces, muchas de estas cosas son cosas de tensión, ya no es la médula espinal, son los músculos de alrededor. Entonces ahora sí les voy a contar un poquito la historia mía y por qué le pedí al doctor Carreño si me podía ayudar en esto. Cuando voy al Congreso de CISTET, en el año creo 2018, antes que yo dé la ponencia acerca del donador de cisteína, viene una ponencia de dolor de espalda, a lo que yo por supuesto desvalorizo, y digo, me voy a quedar a ver qué dice el marmota que va a hablar de ozono. Bueno, el marmota que va a hablar de ozono presenta un trabajo de muchos pacientes donde le ponen ozono perivertebral. Y al año el paciente sigue bien. Y medio como que, bueno, parece que no es tan mentiroso el hombre. Así que me quedo a la presentación posterior a la mía, y la presentación posterior a la mía, se va a acordar Mauricio, era un hombre que inyecta con ozono. Me acuerdo porque no podía ni entender cómo hacía para llenar una jeringa. Entonces inyecta el núcleo pulposo con ozono. Y ningún paciente queda paralítico, y muestra la resonancia nuclear magnética, te vas a acordar vos, Mauricio, porque yo lo paré y le digo, mire, la verdad me gustaría tener el trabajo, y me lo dio el trabajo. Era un hombre de ciencia, y acá lo tienen, que Mauricio tiene mucha experiencia, así que cuando empezamos a conversar acerca de si usaba el donador de cisteína, de si era cierto esto del ozono, bueno, ustedes lo van a escuchar. Les digo nada más porque esto es una cosa tan común. Miren ustedes el Centro de Control de Enfermedades. Dice, el dolor lumbar es muy común y causa más discapacidad global que cualquier otra afección. Dentro de esta discapacidad, muchos pacientes adultos informaron que 3 meses después, que en los últimos 3 meses, lo que mostré antes, y encima agregan, muchos pacientes no se presentan para recibir atención médica por dolor lumbar agudo, o sea que quizás es más alto, ya que normalmente se resuelve por sí solo el agudo sin intervención. El colegio médico, esto recuerden que hay que tener mucho cuidado porque el Colegio Médico de Ortopedia de Estados Unidos vive mucho de la cirugía de la columna vertebral. Entonces hay que ir al Colegio Médico de los Estados Unidos, y en el Colegio Médico dice tratamientos no invasivos para el dolor lumbar agudo, subagudo y crónico. Una guía práctica. Dado que la mayoría de los pacientes con un dolor lumbar agudo y subagudo mejoran con el tiempo independientemente del tratamiento, los médicos y los pacientes deben seleccionar
un tratamiento no farmacológico con calor superficial, evidencia de calidad moderada, masaje, acupuntura y manipulación. Si se desea un tratamiento farmacológico, los médicos y los pacientes deben seleccionar medicamentos antiinflamatorios no esteroides o relajantes del músculo esquelético. Acá no incluyen para nada los narcóticos, la epidemia del uso de narcóticos. O sea que no... Ahora, claro, ¿cuántos pacientes les dan narcóticos? Ya lo van a ver. Narcóticos son derivados de la morfina de alto consumo en los Estados Unidos y de alta abuso. Dice, en raras ocasiones el dolor de espalda es un presagio de una enfermedad médica grave. Así que estamos tratando de que si el dolor agudo en general se va y no es el presagio de una enfermedad médica grave, quizás lo mejor es quedarse en su casa, llamar por teléfono a su médico que lo conoce a uno y que sabe los mambos, las cosas que uno tiene en la cabeza. Dice, los opioides, los derivados de la morfina, continúan recetándose para el dolor lumbar a pesar de la falta general de evidencia que respalde su eficacia. Ahora México, Colombia, Perú, Ecuador no están lejos. Más o menos la lumbalgia es lo mismo. Esto lo saqué de un informe de salud y más o menos habla lo mismo. Un 8.3% de la población en un año tiene dolor lumbar. Entonces ahora es muy importante, esto lo puse arriba de todo porque viene de una revista muy afamada, la revista de Spine, de la espina, el Journal de Spine es muy afamado, como lo tradujeron a columna, lo puse arriba correctamente. Lumbalgia en los Estados Unidos, incidencia, factores de riesgo de presentación. Dice, las lesiones sufridas en el hogar representan a la mayoría de los pacientes que presentan dolor lumbar. Así que lo primero que les digo es, yo por ejemplo trato de no subirme a escaleras ya, a cambiar focos misteriosos en el techo que ahora tienen unos cositos chiquititos, ya no es para 68 años. Tengan mucho cuidado con la columna. Nosotros no nos damos cuenta y queremos hacer a los 68 años lo que hacíamos a los 25. Entonces puse cirugía para el dolor de espalda. Me dio 26.900 resultados. Si ustedes leen esto, ustedes ven la diferencia que hay en cuanto a las cirugías. Y digamos así que si yo tengo que sacar una conclusión, y ya te dejo, Mauricio, si yo tengo que sacar una conclusión, les diría, primero de todo, tengan mucho cuidado cuando alguien les manda, sin revisarlo y sin hacerle ninguna pregunta, una resonancia magnética. Porque las personas que no tienen dolor de espalda, muchos tienen lesión en la columna. Y seguro que el doctor Mauricio Carreño va a corroborar que viene un paciente con dolor en la nalga y tiene una protrusión en la lumbar 5. Y uno dice, a ver, déjame ver, tendría que dolerle la parte inferior del pie. ¿Por qué le duele la nalga? Ya le encontraron que es el disco. Bueno, por ahí no es el disco, por ahí es una contractura. Y aparte tiene una hernia de disco que no le causa nada, como a muchos mortales. Entonces, recuerden, hacer análisis hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, si un señor que viene con una resonancia magnética, una tomografía computada, tiene síntomas donde está la protrusión, entonces sí encontraron el motivo. Y les digo, la cirugía hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Básicamente el resultado de mi búsqueda
para la cirugía degenerativa de la enfermedad crónica lumbar, lo menos que puedan pensar en operarse, mejor. Les diría que hoy por hoy, si a mí un paciente llega y no tiene músculos atrofiados en los miembros inferiores, no arrastra el pie, o sea, no tiene signos claros de que está en déficit, sería muy cuidadoso de recomendarles la cirugía. Hoy por hoy hay mucha medicina integrativa que nos puede ayudar. Dice, no obstante, el mercado de la cirugía de columna está creciendo porque los pacientes demandan soluciones para sus problemas de espalda. A cartón seguido, el mismísimo texto dice, después de décadas de avance en este campo, los resultados de las fusiones espinales, o sea, eso que le ponen los rods, son mediocres. Claro, 50% no mejora o empeora, 50% mejora. Es como tirar la moneda al aire. Nuevos estudios epidemiológicos muestran que no es más eficaz que una fusión posterolateral sencilla, segura y económica, y les va a mostrar el doctor Carreño, si llega con el tiempo, les va a mostrar si realmente la gente necesita esta fusión, si no está grave. En conclusión, dice el artículo, con base en información reciente, debemos recomendar el abandono de la vía instrumentada en un gran número de indicaciones actuales de cirugía degenerativa de la columna, que es lo que tengo yo, tengo lo mismo en la columna, tengo que en las manos, tengo artritis, osteoartritis del dedo, así que debo tener picos de dolor. El ejercicio me va a encontrar, la muerte me va a encontrar ejercitando en la piscina. Y de esa manera no me van a doler estos picos de gallo. Entonces, bien importante, voy a mostrar estas dos últimas cosas y ya lo dejo al doctor. El impacto de la obesidad sobre la espalda es espantoso. Entonces, ¿qué hicieron los cirujanos? Bueno, si usted está muy gordo y le duele mucho la espalda, lo mejor es la cirugía bariátrica y sí da resultado. En este estudio, el 5% de los pacientes murieron antes o en el año posterior a la cirugía bariátrica. Así que ahora sí tienen que tener cuidado, porque sí, mejora porque vos adelgazás, porque te hacen un bypass, etc. Pero está toda gente joven que muere sin ningún motivo. Y lo mismo es para la mamoplastía de reducción. Le estudiaron y hay muchas chicas de 20, 25, 30, 35 años que debido a tener unos senos grandes tienen dolor de espalda. Entonces hay muchísimas cosas que pueden mejorar. Esto es el European Spine Journal. Esto es un journal muy afamado. Y la revisación sistemática y el metaanálisis dice que las medicinas integrativas, y hablan de acupuntura, de bajar de peso, etc., mejoran el no hacer una mamoplastia de reducción. Entonces, ahora que vieron el terrible problema que tiene un médico de familia, donde tenés el señor de 23 años que trabaja en el techo, está con sobrepeso, cree que está bien de peso, porque claro, sus papás también están con sobrepeso, y sus amigos están con sobrepeso, así que no les duele la espalda, no debe ser del sobrepeso. Lo mismo es todos los días en el consultorio. Y la gente, especialmente en Estados Unidos, tiene algo que tienen todos ustedes que sacárselo. Es yo quiero un resultado. Y el resultado es real si vos, decía Hipócrates, si no estás dispuesto a rever los motivos por los cuales te llevaron a la enfermedad,
difícilmente la solución solamente va a ser paliativa. Esto es lo que tienen que ver. Nosotros vamos a hablar un poco de dónde se produce, cómo se produce, pero es tan variado que les quiero decir a todos, tengan mucho cuidado a dónde van. Hoy por hoy, el médico que tiene dolor de espalda le da morfina, le da antiinflamatorio, señora, vengan dentro de 2 meses. Tengan mucho cuidado. Con ustedes los dejo al mero mero, el doctor Mauricio Carreño Peñaranda. Lamentablemente lo hacemos trabajar porque le hacemos muchas consultas de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, y yo desde ya te agradezco, Mauricio, todo lo que aportás para que la gente sane. Muchas gracias, doctor Eduardo. Un saludo fraterno desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Y sí, antes para mí es un honor poder estar en estos espacios compartiendo toda esta información porque realmente se convierte en un día a día. Hay momentos en los cuales de 30 pacientes, por lo menos 15 son con patología de columna. Y indiscutiblemente el objetivo de esta charla es poder hacer como una revisión con el respeto que se merecen todos los colegas que están en estos momentos en la sala, que sé que los hay y de diferentes especialidades, primero que todo, pero también tratando de que la información llegue a esa gran masa, a esa gran familia de personas que no tienen la oportunidad de tener el conocimiento desde el punto de vista clínico, pero que les debe dar la información de una manera concreta y concisa, obviamente basado en todo lo que es los papers, la información científica con la cual nosotros disponemos, y es lo que vamos a hacer. Son 18 años de experiencia en este campo y gracias a Dios cada día seguimos aprendiendo más. Entonces voy a compartir pantalla para poder presentarles lo que tengo preparado. Puse resaltada algunas de las informaciones para que no se estresen si ven mucha letrica y muchas cosas. Denme un segundo, tengan la bondad. Entonces, perfecto, listo. Entonces, por definición, ¿qué es un dolor de espalda? Un dolor de espalda básicamente es un dolor en la parte posterior del tronco, ¿cierto? Que va desde la parte occipital hacia el sacro, donde ya la espalda cambia de nombre, y que nos permite muchas veces estar incómodos por la vida y que va cambiando de nombre dependiendo de las zonas que comprometen. Ahora, hay que tener en cuenta que el 70% de estos dolores están ubicados en la zona lumbar, o sea, en la parte baja de la espalda, lo cual es importante cuando nosotros vamos a tratar de hacer una clasificación. Recordemos que hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares y luego podemos tener 3 inclusive sacrocoxigias que muchas veces están fusionadas por variante evolutiva que tenemos nosotros. Se clasifican de muchas maneras. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la clasifica dependiendo de la región donde esté afectada, la zona donde esté doliendo. Si hay algún sistema, además, que se está involucrado, como decía el doctor Eduardo ahorita, muchas veces hay pacientes que tienen no solamente el dolor en la parte posterior, sino que se acompañan de otros síntomas que además hacen que el paciente tenga este motivo de consulta. Las características de su presentación, ya les voy a hablar sobre eso, y la intensidad y la causa. Nosotros de manera práctica, como veíamos ahorita, podemos ver cuadros agudos cuando están en un curso de máximo 3 semanas, o inclusive alguna literatura nos habla de 6 semanas en la fase, se puede llamar como un dolor, una lumbalgia aguda, una parte crónica cuando pasa los 3 meses y una subaguda cuando se encuentra entre las 6 semanas y los 3 meses. Ahora, si esto empieza a aparecer más de 3 veces en el año, ya empezamos a hablar de un proceso crónico de este dolor. Otra clasificación es que sea localizado o irradiado, y es bien importante porque lo que decía ahorita el doctor Eduardo, si el dolor está solamente ubicado en la zona lumbar, es una cosa, pero si ya hay una irradiación, o sea, hay un compromiso en la pierna o en el pie o en la parte anterior, inclusive en la ingle, porque recordemos que, por ejemplo, el nervio ciático tiene ramas anteriores, posteriores, laterales,
y este dolor irradiado hacia toda esta zona compromete unas áreas bastante importantes. El dolor puede ser irritativo si además del dolor hay una alteración en la parte sensorial. Aquí es importante un concepto que se llaman las famosas disestesias, y es que es una percepción equivocada de lo que se está haciendo. Entonces uno le pasa la mano suavemente al paciente por la piel y el paciente siente como si tuviera una quemazón o un chuzón. Esa es una alteración de la parte sensitiva, o inclusive motoras, porque ahora vemos con mucha frecuencia, que no sé por qué razón se puso de moda, que la gente anda con el teléfono celular pegado en el bolsillo de atrás del pantalón. Vemos muchas jóvenes, hombres y mujeres, que tienen esta costumbre, y recibe uno en la consulta personas que llegan inclusive casi que arrastrando el pie, pero con una alteración a nivel sensitiva y motora que está directamente relacionado a que se produce una irritación con déficit de estas partes. También tenemos una clasificación donde tenemos un dolor de causa mecánica, o una lumbalgia o un lumbago, como se conoce dependiendo de la zona en que estemos, de tipo mecánico. Hay que tener en cuenta que son asociados muchas veces a un trabajo físico intenso, ya sea de deporte o sea de la parte laboral. Mejora generalmente con el reposo y afortunadamente en la noche no hay dolor. Sin embargo, cuando ya hay un compromiso de la raíz, ya hay una implicación que afecta la parte del trayecto de esas raíces. Como vemos en esta diapositiva, hay dos imágenes donde están las piernas, que se sale de la zona lumbosacra. Ven una raíz amarillita que sale hacia abajo. Ese es el plexo sacro que se desprende de esta zona, L5, S1, generalmente, o L4, L5, y da un compromiso de lo que se conoce como una ciatalgia, o un compromiso del nervio ciático, o un síndrome ciático también se le conoce. Pero cuando es en la parte cervical, como vemos en la otra imagen, cuando hay un compromiso a nivel de lo que son las vértebras cervicales, compromete el plexo braquial, que va a terminar, no solamente pasa ramitas por el hombro, sino que va a terminar en las manos, alterando inclusive muchas veces, ve uno pacientes que ya llegan con pérdida de fuerza, que llegan con una alteración en los músculos. Recordemos que los músculos les da vida las raíces nerviosas. Si no tengo cómo poder activar esa musculatura, lo que no se usa se atrofia. Entonces es muy importante. Sé que esta es una diapositiva que tiene una información bastante densa, pero voy a tratar de hacerla un poco fácil. Epidemiología, básicamente, para los que no son médicos, es todo lo que es la parte numérica, todo lo que es la incidencia y la importancia de este tipo de problemas de dolor de espalda. Y es que recordemos que hay literaturas entre el 70 y 85%. Otros dicen que las personas que llegan a 65 años, en más de un 80%, están directamente relacionados con algún tipo de dolor en su espalda. Y hay que tener en cuenta algo: aparece más en mujeres mayores de 60 años, aunque cuando miramos la incidencia en un año, muchas veces uno le pregunta a los pacientes y se da cuenta que hasta en un 45% de los casos, estos pacientes han tenido un episodio, por lo menos un episodio durante el año, lo cual lo hace algo que es muy relevante para el tema de la salud. Cuando ya se vuelve crónico, estos son pacientes que muy pocas veces, cuando tienen una incapacidad, lo que se conoce como baja médica o baja laboral, supera los 6 meses, casi ninguno, después de 2 años de estar en este tipo de procesos, retorna. Ojo, porque eso tiene una implicación desde el punto de vista económico a la economía, tanto de sus familias como en la parte física y emocional. Vemos gente joven con un proceso de esto que cuando tiene unos tratamientos que, en vez de ayudarles, fallan, como vamos a ver más adelante, puede ser bastante reiterativo. Esto es importante en que también, en que hay literatura en la parte de España y de Europa, donde se dice que hasta en un 14% de estos dolores lumbares pueden estar muy directamente asociados a la etapa de la adultez. O sea, resulta que cuando crecemos nos volvemos, sobre todo cuando somos jóvenes, estamos muy avesados y queremos vivir experiencias, y entonces queremos hacer cosas
que hace que nos ponga mucho más en riesgo. Pero ojo que estos pacientes hasta un tercio los lleva directamente a consultar al médico porque se convierte en un dolor muy insoportable. De este porcentaje, inclusive solamente una pequeña parte llega a urgencias, y ahora con el tema de la pandemia sí que se volvió difícil porque se volvió más limitado el acceso a los servicios de salud, pero solo un 15% les obliga a guardar reposo en cama y un 22% ya no pueden ir al trabajo, o sea que tiene un tema bien importante y afecta aproximadamente dentro de la casuística de las atenciones en un servicio de urgencias, más o menos 2 millones de consultas en la atención primaria médica. Como vemos, podemos ver aquí, estamos hablando de un proceso que cuando se cronifica, habla la literatura de los recursos sanitarios en España, se consumen hasta un 85% de estos recursos para el tratamiento de este tipo de patologías. Indiscutiblemente, cuando vamos a mirar cómo evaluamos a un paciente en la clínica, sigue siendo algo importante, algo que diferencia a los médicos de formación latina frente a los médicos que son formados en otras partes del mundo, para no entrar en controversias. La parte clínica para nosotros sigue siendo muy importante, el poder hablar con el paciente, el poder ver cuál es el origen, la etiología, la evolución, todo eso es muy importante. También obviamente podemos nosotros tener unos rayos X que nos determinan si hay algún proceso de fracturas o unas tomografías especiales que hay ahora, o la resonancia magnética nuclear simple sigue siendo muy importante para poder definir algún tipo de conducta, gammagrafías en caso de que tenga algún compromiso relacionado con el cáncer o con otro tipo de tumores. La gammagrafía nos ayuda muchísimo para determinar si es una siembra o si es un primario o si hay algún otro tipo de proceso. Y últimamente se utiliza la tomografía por emisión de positrones, que es el famoso PET-CT, que también obviamente va mucho más allá. La electromiografía nos permite verificar qué tan comprometido está la raíz nerviosa. Y aquí hago un paréntesis, justamente esta mañana estaba atendiendo un paciente, 42 años, masculino, un hombre de trabajo duro, un hombre que llega y maneja maquinaria pesada, y que cuando vemos la resonancia magnética y vemos la clínica, vemos a alguien muy comprometido, alguien que inconscientemente está buscando casi que una incapacidad o alguna cosa, y al hablar con él me doy cuenta que tiene una electromiografía normal y que tiene un manejo que puede ser con este tipo de medidas sin llegar a la cirugía, porque ya le estaban proponiendo el manejo quirúrgico, algo que tenía que tener en cuenta. Entonces, cuando nos metemos en el tratamiento, uno de los objetivos más importantes es evitar que el dolor se vuelva crónico, ya que cuando se vuelve crónico, sabemos que el paciente va a estar totalmente en aprietos. Pero las causas, si yo logro identificar cuál es la causa de este tipo de patología y puedo manejarla, ya sea metabólica, como hablábamos ahorita, infecciosa, tumoral o traumática con un tratamiento específico, yo puedo llegar a tener un enfoque diferente para evitar que las famosas recaídas, que es lo que hablaba el doctor Eduardo ahorita, y son pacientes que tienen un problema de dolor, pero que remiten espontáneamente muchas veces, pero que tienen una alta incidencia de recaídas, a veces hasta un 40%. Y solo en estos casos, cuando hay una hernia de disco, a pesar de que está la hernia, que era otra de las cosas que acotaba él ahorita, es muy curioso. Nosotros vemos pacientes que cuando miras la resonancia apenas muestra un pequeño abombamiento, pero tiene una sintomatología clínica bastante intensa. Entonces, no estás lo suficientemente herniado para mandarte a un quirófano de manera urgente, pero tampoco estás con una calidad de vida que te permita tener. Entonces, miramos esas estenosis que hasta en un 70% de los casos pueden empeorar, pero en otro 15% mejoran en un rango de 4 años. Vemos con mucha frecuencia pacientes que le dicen a uno, doctor, yo estaba con este dolor, pero me cuidé y estoy bien, ahora hago gimnasio, bajé de peso, tengo una vida saludable, he logrado controlar las cosas y mejoran. Sin embargo, cuando mira uno la evaluación radiológica, ahí está el daño como una pequeña bomba de tiempo esperando a que algo cambie, a que tengas algún tipo de evento adverso para poder recordarte que allí está. Entonces, las medidas terapéuticas tienen que enfocarse de una manera
en que haya una buena analgesia, porque el paciente indiscutiblemente consulta donde uno buscando curarse y que mejore ese dolor, que el paciente pueda tener los mejores daños colaterales con el mismo tratamiento. O sea, como decían algunos colegas, a veces riéndose, los pacientes mejoran a pesar de nuestro tratamiento. Restaurar su funcionalidad, porque necesitamos que estas personas vuelvan nuevamente a su vida laboral, a tener una calidad de vida, a compartir con su familia. Muchas veces he tenido hombres jóvenes que me dicen: doctor, tengo un bebé de 3 años que tiene pila termonuclear, ese muchachito corre por todos lados y yo a duras penas trato de seguirle el ritmo y no tengo vida. O sea, cuando mejora, obviamente esta parte, hasta su propia actividad al interno de su hogar va a mejorar. Y obviamente, como les decía ahorita, evitar las complicaciones. Pero entonces hay que tener en cuenta cuándo sí se hace la cirugía. Y empiezo con esta parte porque justamente es donde nosotros tenemos que tener claro que solamente cuando el manejo conservador no funciona, ¿cierto? Es donde uno debe ya pensar en que debe hacer un tratamiento quirúrgico dependiendo de lo que tenga. Ahí se utilizan varias cosas: una descompresión, una microdiscoidectomía, o se hace una laminectomía dependiendo de la parte que esté, o inclusive una artrodesis, que es fijar los cuerpos vertebrales, como ven ahí en la lámina y en los rayos X, con unas placas y unos tornillos en titanio. Tengan en cuenta que esta artrodesis y fijación transpedicular, como se conoce de manera técnica, tiene un costo bastante importante en la calidad de vida del paciente. Imagínense ustedes unos tornillos metidos en el cuerpo vertebral, en una columna que tiene una función de movilidad, y allí vamos a encontrar entonces que cada vez que el paciente se mueve va a sentir dolor. Entonces son pacientes que llevan a un concepto que ahorita hablaba el doctor Eduardo. En España hay una estadística entre el 11 y 51% de columna fallida, y son pacientes que se operan 1, 2, 3, 4 veces, y el paciente cada vez hace más fibrosis y hace cada vez más un proceso doloroso que hace que, en vez de mejorar, ve uno pacientes jóvenes con morfina y con otro tipo de medicamentos que ahorita les voy a mostrar, y que su calidad de vida está totalmente empobrecida. Pero ojo, no quiere decir que si una columna tenga una fractura, esté inestable, o haya lo que se conoce como una espondilolistesis, en la cual hay un desplazamiento hacia adelante de la columna con el riesgo de cizallar la médula, de cortar la médula. Es un paciente que hay que tratar de estabilizar esa columna de manera urgente, y sí o sí va a requerir cirugía. Si viene con un tumor o con un absceso que necesita entrar a quirófano o a nivel epidural, o que desafortunadamente con unas cirugías anteriores, y por eso les digo que hay pacientes que con columna fallida que tienen hasta 4 eventos quirúrgicos y en vez de mejorar empeoran. Eso hace que son pacientes que definitivamente necesiten hacérsele su tratamiento quirúrgico. Teniendo claro eso, vamos entonces a lo que es el manejo conservador. Este manejo conservador empieza por algo muy elemental, que es el reposo. Es tan simple que: doctor, es que entonces estoy lavando la loza y cada vez que llevo 5 minutos lavando loza tengo dolor. Pues, hombre, si estás identificando que hay una actividad específica que no te conviene, pues evítala para que no desencadenes el cuadro, y el reposo sigue siendo un manejo conservador importante dependiendo del compromiso que tengas. La analgesia como coadyuvantes, que varía desde los analgésicos simples como el paracetamol, o que se conoce como acetaminofén también en nuestros medios latinos, o los antiinflamatorios no esteroideos, que de esos hay una gran gama de productos. Unos dicen que pueden proteger el estómago para que no produzca gastritis, pero recordemos que este tipo de medicamentos tiene unos efectos adversos como una nefrotoxicidad, o sea, entiéndase, para los que no son médicos, que puede afectar los riñones. Tiene una ototoxicidad, o sea, que afecta los oídos, te produce gastritis, y que cada vez que los estás consumiendo, estás alterando todo este ambiente natural que tenemos en la flora de nuestro intestino. También en algunos países hemos encontrado
el uso, y sobre todo en la literatura está muy reportado el uso de los esteroides, ya vía oral o intramuscular. Con mucha frecuencia me dicen, no, es que me pusieron una hidrocortisona o un beta-dúo, y llevan colocándole esteroides al paciente que, claro, cuando se le ponen, hace un efecto antiinflamatorio muy fuerte, lo cual hace que el síntoma mejore rápidamente en unas 24 horas aproximadamente. Sin embargo, recordemos que los esteroides tienen unos efectos adversos en los cuales se encuentra que produce una decalcificación del hueso, que baja el sistema inmunológico, que altera los depósitos de las grasas. Entonces son pacientes que tienden a engordarse, son pacientes que tienden a tener más problemas de osteoporosis y de osteopenia, y fuera de todo, con su sistema inmunológico atenuado, los hace más susceptibles a todo lo que estamos viviendo hoy en día con este rollo de la pandemia. Entonces, ojo con este tipo de medicamentos que, si bien aparecen como una respuesta salvadora muchas veces, cuando lo pones repetitivamente te viene a producir un problema. ¿Cuánto es lo máximo que debe utilizarlo? Se supone que hasta 2 veces en el año. Entonces, ojo con eso. En el tema de los antidepresivos y el paracetamol, encontramos una mezcla que se está utilizando sobre todo para los dolores de tipo neuropático, o sea, los dolores que están irradiados, porque se vuelven como un cóctel de medicamentos que potencializa a otros analgésicos y mejora el insomnio. Doctor, es que no puedo dormir del dolor que tengo. Claro, es que estoy deprimido. Claro que estoy deprimido. Es que si mi calidad de vida está tan empobrecida, obviamente no voy a poder. Y allí entonces aparecen como mezcla, como ese cóctel farmacológico, también algunos antiepilépticos como el clonazepam, la gabapentina, el topiramato, y que pueden llegar a ayudarnos a sumar. Sin embargo, hay una queja constante de estos pacientes que le dicen a uno, doctor, me mejora un poco el dolor, pero me siento como embotado, como que pierdo mi capacidad de pensar, como que no estoy lo mismo. Ni qué decir cuando tenemos ya que recurrir a los opioides, a los derivados de la morfina, ¿cierto? Que es lo más familiar, o a la oxicodona famosa, o el oxycontin muy utilizado en Estados Unidos y que genera una dependencia no solamente desde el punto de vista físico, sino además psicológico en el paciente, que hace que sea, hay que hacerles un proceso de detoxificación, de ayudarles a que puedan salir de esa dependencia tan impresionante. Las medidas físicas y fisioterapia es muy clara. Recordemos que es muy importante seguir la reparación, el fortalecimiento, la rehabilitación, y poder ahí sí entrar a una actividad física completa. Entonces, esta fisioterapia, que muchas veces se manda casi como una única opción en un comienzo, no alcanza con todas las medidas. La acupuntura, como decía el doctor Eduardo, aunque es una técnica ancestral venida de China, se ha vuelto muy popular y obviamente va a poder generar bloqueos de las raíces dolorosas en algunas de ellas, pero son enfoques que van muy al síntoma, más no al origen del problema. Los TENS, que son la estimulación con estos aparatitos que te hacen que el músculo se vuelva o como una gimnasia pasiva, para que me entiendan los que no son médicos, es básicamente algo que te ayuda a fortalecer y sobre todo a mantener rehabilitado el músculo, el cual, como les dije hace un momento, al verse alterado la parte neurológica, se altera también eso. La termoterapia, electroterapia y todo este tipo de masajes o de tratamientos que nos ayudan a relajar el músculo. Las famosas infiltraciones, en las cuales se hace un bloqueo anestésico donde se utiliza lidocaína y esteroide. Generalmente se utiliza un esteroide, como es el caso del Kenacor, o la ketamina o clonidina, y la lidocaína es casi siempre lo que más se utiliza, que es un anestésico. Se coloca muchas veces a nivel facetario. Son infiltraciones que a veces duran 3 meses, a veces duran 6 meses. Muchas veces el paciente sale del procedimiento y sigue con su dolor de manera allí. Entonces, hay que determinar si además ese es un paciente que tiene un compromiso a nivel miofacial. Generalmente los pacientes con fibromialgia reumática tienen los famosos puntos gatillo, o la enfermedad del cóndor, como le digo yo, con dolor aquí, con dolor allá, con dolor en todos lados, y hace que infiltrar estos puntos gatillo, muchas veces el paciente mejora, pero volvemos a lo mismo, estamos atacando el síntoma
más no el origen del problema. Lo mismo la infiltración. Aquí, cuando tenemos a la mano la tecnología, y aquí hay una cosa que es muy importante, lo decía el doctor Eduardo ahorita, acerca de que la ozonoterapia, a pesar de que está en el mundo desde 1840, y que se viene desarrollando desde el punto de vista académico muy fuertemente en asociaciones internacionales a nivel de Europa, a nivel de aquí de América Latina, en Cuba, en Argentina, en Estados Unidos en los últimos 8 años ha empezado a tener un poco de impacto, pero pues siempre con todas las reglamentaciones y limitaciones que el mercado americano impone. Pero la ozonoterapia como tal básicamente es utilizar el ozono, que son 3 moléculas de oxígeno. En la naturaleza es lo que hace que haya vida en el planeta, que se puede aplicar ya sea a nivel de la musculatura paravertebral, se puede aplicar a nivel de la faceta, utilizando unas agujas más largas, o llegar directamente al disco en un quirófano, con un intensificador de imágenes, con obviamente una ropa plomada, porque tenemos que usar un fluoroscopio, y nosotros poder llegar a tener resultados como esto. Esto es algo que es totalmente objetivo. O sea, cuando les traigo esta imagen, es muy bonita porque, como podemos ver, es un paciente que tenía una hernia en la parte donde dice mayo del 2017, que está comprometiendo la médula, y si vemos un año después de 15 tratamientos, este es un paciente que se le hace un seguimiento por resonancia magnética y vemos que ya no aparece la lesión. ¿Por qué no aparece? Porque actúa a nivel de los proteoglicanos, que son los componentes del disco, que más del 90% está compuesto por agua, por proteoglicanos, por aminoácidos, y hace que podamos hacer un proceso de contracción, de tonificación y sobre todo de activación de los mecanismos para que se pueda producir una regeneración de todas las envolturas y las vainas de mielina que muchas veces se ven afectados cuando una raíz nerviosa está compresa. Entonces, esto es muy importante porque se convierte en una alternativa no quirúrgica muy eficiente. Tenemos casuística y estudios clínicos, como decía el doctor Eduardo, donde se habla de una mejoría hasta de un 94-95% de estos pacientes. En mi experiencia tengo pacientes de 56 años que estaban el 75% del día en una silla de ruedas a punta de morfina, de oxicodona, con una vida pobrísima, y con este tipo de tratamientos ya una vida normal. Pacientes jóvenes de 32 años con 3 hernias de disco, que no podían ni caminar y ahora ya una vida totalmente normal. Indiscutiblemente viene la otra parte, y es la parte del estrés oxidativo, que es absolutamente claro de que todas las patologías tienen como base u origen el estrés oxidativo a nivel celular. Y entonces nuestras células tienen que producir energía, toman el oxígeno, toman la glucosa, producen el ATP y el ADP para poder darle vida y energía a nuestros tejidos, pero resulta que aparece entonces un desecho metabólico, que son los famosos radicales libres, y estos radicales libres específicamente lo que hacen es que hacen un estrés oxidativo, produciendo alteraciones a nivel de todas las estructuras, porque recordemos que una enfermedad no es más que una célula que no funciona bien, que se junta con otra célula y ya es un tejido, un órgano, un sistema. Entonces, aumentar los niveles de glutatión es fundamental, primero porque actúa a nivel del gen NFR2, el cual modula todo lo que son los procesos de citoquinas, donde se modulan los procesos inflamatorios, nuestro sistema humoral, nuestro sistema inmunológico, donde además aumenta la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos, haciendo que se lleve más sangre a los tejidos y que mejore la oxigenación y por ende la capacidad de recuperarse. Pero además es importante porque recordemos que si yo tengo un buen nivel de glutatión y tengo una tendencia a la artrosis o a la osteoporosis, allí va a actuar de una manera muy contundente. Después de los 35 años disminuimos la capacidad de fijar el calcio que consumimos en nuestros alimentos. Entonces, esto nos lleva a tener tendencia a eso. Y si miramos que con cada década de la vida perdemos un 10% de la capacidad de producir glutatión, debemos
de manera casi que sistemática para tratar de tener una calidad de vida al llegar a nuestra edad mucho más adulta o grandes, como decimos en algunos países, pacientes por encima de 80, 90 años que todavía están activos, y es porque hacen ejercicio, tienen una alimentación con comida orgánica, se hidratan bien, toman un donador de cisteína que le permita elevar su nivel de glutatión, y que de esa manera, como vemos ahí, hay mucha literatura. Ahí solo quise traerle algunos porque la idea no es hacer muy pesada la presentación, sino que puedan ustedes tener en cuenta de que existe mucho soporte científico sobre esto. Inclusive en cienciaimm.com también hay muchos artículos que están allí y que pueden servir. Entonces, estos donadores de cisteína inclusive los podemos encontrar a nivel del Physician Index Reference o el Prescriber Digital Reference, que es la versión digital de este vademecum de los médicos en Estados Unidos. Inclusive en Canadá, en el CPS, que es el Compendio de Especialidad Farmacéutica, también podemos encontrar donadores de cisteína que sean serios, porque podemos ver que en el mercado existen muchas opciones, pero que nosotros no logramos, a final de cuentas, tratar de dilucidar, y termina siendo el precio lo que determina. Pero ojo, que el respaldo científico hace que puedas tener confianza, no solamente cuando prescribes algo a tus pacientes, sino que además que lo puedas consumir con confianza, que tus seres queridos lo puedan tomar y que puedan estar. Entonces, este es un pequeño como repaso de todo lo que es este gran problema que se llama dolor de espalda, y que aqueja a una cantidad importantísima de personas en el mundo, y que bueno, pues espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Les dije que iba a ser bien útil para todo el mundo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que una de las cosas que nosotros no consideramos es la medicina integrativa. Hoy la medicina integrativa ocupa más del 50% de los pacientes americanos. ¿Será porque la medicina alopática no le permite la entrada a las universidades? ¿Será que cuando uno va a un congreso a presentar algo, se encuentra con que el ozono hace más de 200 años que se usa, y tiene que andar buscando personas que estén en Michigan o en Minnesota? Hay un médico que le prohibieron en una institución muy importante de Minnesota practicar la medicina porque hace ozonoterapia. No les voy a decir, pero es un hombre muy confiable, a los cuales ya le he mandado a alguna persona de esa zona, y realmente lo mismo pasa con la acupuntura. Poco a poco algún estudiante se va, siempre existe, bueno, yo lo mandaría a la acupuntura, pero imagínense, tiene que ir todos los meses, le cobran lo que quieren, siempre aparece el por qué no ir. Y lo mismo es con el ozono. Y no solo desde el punto de vista de la columna vertebral. Algunos estudios, cuando tuvimos el problema de que no había camas de terapia intensiva, especialmente en España, en el sur de España, comprobaron científicamente que podían darle ozono a esos pacientes que se iban a morir porque no había camas. Y les dieron ozono. Yo no soy ni un especialista, ni mucho menos, pero les dieron ozono y no necesitaron la terapia intensiva. Se me parte el corazón de pensar la cantidad de pacientes que podríamos haber mejorado. Entonces, puse solamente algunas cosas para empezar a contestar preguntas, solamente algunas cosas que creo yo. Terminé mi presentación acá, y solamente algunas cosas. Una es la prevención. Lo escucharon al doctor Carreño, que dijo, bueno, si a usted lavar los platos durante 2 horas le hace doler la espalda, no pasa nada si los platos quedan sucios. Ay, doctor, no va a dejar los platos sucios. Bueno, usted elige tener dolor de espalda, que los lave su esposo, su hija, su tía, quien sea. La segunda es el ejercicio. Cuando yo
llegué a Rockford, tenía 40 años. Entonces, claro, jugaba en el equipo de mayores de 35 y dentro de todo me las rebuscaba. Claro, ahora cuando jugaba, ¿qué le pasa, doctor? Que no se mueve. No, no es que no me muevo, tengo más de 60. Tengan cuidado, inclusive. No, me invitaron a una cascarita hace 2 semanas y ahora, uy, no me puedo ni mover. Claro, no te podés ni mover porque usaste músculos que no usaste por 4 meses, hermano. No, pero yo a veces arreglo cosas en casa. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto corres? Entonces, ven lo que dice, practique ejercicio de manera regular. Evite correr o ejercitarse en colinas o superficies desniveladoras. Haga calentamiento y estiramiento. Es que a mí, doctora, yo llego justo al partido. Bueno, si llegás justo al partido y después no querés tener dolor de espalda, te perdés los primeros 20 minutos. Amigos, Mbappé, Messi, Cristiano, todos calientan. Ustedes los ven 1 hora antes en el campo de juego, empezando a correr, empezando. Dice, si algo le causa el dolor, deje de hacerlo. No se esfuerce demasiado si tiene dolor. Descanse hasta que pase el dolor. No pain, no gain. Eso es una falacia. No se siente ni se acueste por periodos prolongados en posiciones que ponen más presión en sus caderas. Entonces acá viene el que maneja durante 12 horas en la misma posición, sobre el mismo núcleo pulposo. Si tenemos ahora el cosito eléctrico para movernos, ponete más alto, recostate 1 o 2 grados, 4 grados para atrás. Después tirate más para adelante y lleva el asiento para atrás. Así vas cambiando. En las 3 horas que manejás seguido, vas cambiando. Lo mismo es para el señor que puede programarlo. El señor que tiene un camión y lo puede programar, maravilloso. Entonces, el donador de cisteína dona cisteína en el intestino. Lo escucharon al doctor Carreño hablar del donador de cisteína para aumentar el glutatión, en este caso específicamente de los núcleos pulposos. Hay un libro acerca de esto del doctor Gustavo Bunos, donde la cistina, un aminoácido muy raro, encontrado en gran cantidad en la leche de mujeres, no de vacas. Ese aminoácido llega a las células y produce glutatión para no oxidar, ya sea el núcleo pulposo, ya sea la zona inflamada. Recuerden que si hay una enfermedad quiere decir que hay un grupo de células oxidadas, que tienen óxido, que tienen realmente productos reactivos del oxígeno. Y así es como actúa, acá lo tienen, así actúa el donador de cisteína. Le da 2 moléculas de glutatión por cada cisteína, unidas por un puente disulfuro. Entonces, ahora quisiera, no sé qué es lo que pensás, Clau. Tengo algunas cosas anotadas. Hay varias preguntas, doctor Scholko, pero hay una que están preguntando constantemente en Face, que el doctor Carreño sabe de alguna lista o alguna website donde puedan encontrar profesionales que puedan dar el ozonoterapia. Sí, doctor. Tengan mucho cuidado, porque les digo, hay algunos que no son médicos y hacen ozono. ¿Me equivoco, Mauricio? Totalmente de acuerdo, sí. Tengan mucho cuidado, les digo sinceramente, a veces a mí me da pánico esto de las listas. Acepto que la sociedad, una sociedad española, tiene todos médicos inscritos y está muy bueno esto de la sociedad española. ¿Podés clarificar un poquito cómo es esto de las sociedades y todo? Sí, bueno, aquí básicamente no todo desafortunadamente con el tema del ozono pasa algo y es que
se ha vuelto un buen negocio, entre comillas. Y como es un buen negocio, todos quieren tener un pedacito de esa torta, por decirlo de alguna manera. Las sociedades de corte académico como AEPROMO, que es de la cual yo soy socio y hago parte de la junta, y que está reconocida, inclusive ayer casualmente nuestra presidenta, la doctora Adriana Schwartz, nos mandó un comunicado donde decía que en Dubái, en Emiratos Árabes, están reconociendo justamente a los profesionales formados en nuestra asociación como alguien idóneo, porque están llegando una cantidad de profesionales y ofrecen los servicios, pero sin el entrenamiento, sin el conocimiento. El ozono, cuando tú lo ves aplicar, a veces dicen, no, eso es fácil. Y me ha pasado con pacientes, inclusive, que dicen, no, yo me quiero comprar un equipo de dos para mi casa. Cuando empiezo a explicarle las bases científicas, técnicas, académicas, la experiencia que tienes que tener para poder hacer una práctica clínica adecuada, es tan simple como esto. El ozono es como un bisturí. Si lo usas en las manos correctas y de la manera correcta, le salvas la vida a un paciente. Si se lo entregas a un bandido en la calle que te quiere quitar en la bolsa, te puedes asesinar. Entonces, la Asociación Española AEPROMO es una asociación muy buena, que tiene una formación y que sobre todo tiene un rigor para la selección de los profesionales que se forman con ellos, porque a veces nos encontramos gente que vende equipos de ozono y entre comillas regalan un cursito para poder, de 5 días, para que la persona pueda aprender a maniobrar el equipo, pero eso tiene una curva de aprendizaje que muchas veces hace que cueste vidas. Entonces, como te decía, AEPROMO es una asociación médica donde hay una formación sistemática y hay un proceso claro de capacitación en este tema, sobre todo para la gente que está en España, pero que habemos miembros en diferentes partes del mundo. Yo tengo compañeros en Argentina, tengo compañeros en Perú, tengo compañeros en Venezuela, tengo compañeros en Cuba, en Panamá, en México, inclusive que pues son personas idóneas. Y uno muchas veces tiene que tener claro, porque me he encontrado peluquerías o sea, donde te hacen un salón de belleza y dicen, te hago el alicé, te pongo la queratina, no sé qué tal cosa, te hago las uñas, te pongo la mascarilla, y abajo dice ozonoterapia, y uno dice, madre mía, ¿qué es esta locura? Pero inclusive a veces hay gente atrevida que saben que de pronto, porque uno es referente en este campo y que lleva muchos años de experiencia, donde me han llamado a proponerme, doctor, necesito que me entrenes 10 cosmetólogas para que puedan ofrecer este servicio y te pago bien. Le digo, no es que cuestión no es de dinero, es que primero yo no soy universidad, segundo, porque no es coherente que una persona que no tenga formación médica y que tenga el entrenamiento correcto, sobre todo para enfrentar una complicación. Y es que en estos 18 años, con experiencia, con todo, el único que no se le puede complicar a un paciente es aquel que no lo atiende, así de sencillo. Y les confieso algo, en estos 18 años 3 veces he estado a punto de intubar a un paciente con el laringoscopio en la mano y con el tubo en la mano, y casi que en código azul, porque a veces hay errores humanos que generalmente es del personal que está con uno, o pequeños descuidos, o a veces la saturación de pacientes que hace que se vuelva un poco compleja la atención, y que indiscutiblemente son las pesadillas que ningún médico quiere vivir, y que cuando las tiene que afrontar tiene que tener el entrenamiento para hacerlo, para preservar el principio de no hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, sé que cada vez está en auge, sé que hay mucha solicitud, no todo el mundo tiene el conocimiento, en eso hay que ser muy específico. Es como cuando me preguntan, ¿qué cirujano plástico me recomiendas? Hay mucha gente ofreciendo medicina estética y a veces, por Dios, o sea, por ejemplo en mi país y más en mi ciudad, donde hay una afluencia de personas que mueve casi 5 a 10 millones de dólares al año solamente en cirugías estéticas, se puede imaginar que hay una oferta gigante y a veces la gente se va por el factor dinero antes del factor de mira quién es el profesional, mira qué experiencia tiene, mira qué entrenamiento tiene, y vaya, búscame porque soy bueno, no porque soy el más barato. O sea, es como que el sentido, porque alguna vez veía una visita donde decía, no te imaginas el costo de contratar a una persona sin la experiencia inadecuada en un campo, con el hecho de que tengas que emplear los recursos para buscar el objetivo que quieres. La ozonoterapia está creciendo y cada vez ofertan más.
Sin embargo, a pesar de que cada vez hay más oferta, gracias a Dios la gente entiende que hay un camino, que hay un trayecto, que hay un estudio, que tienes que cumplirlo a rajatabla por rigor académico, por rigor profesional, porque ante todo tenemos la responsabilidad de pararnos frente a una persona y decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Estoy listo para ver cómo puedo mejorar tu vida, cómo puedo ayudarte a ese padecimiento. Y más a mí que me llegan muchas veces pacientes que han pasado por 5 o 6 especialistas, ya donde le dicen o ve, aguántate a tu casa o vaya, muérase a su casa, y por la gloria de Dios hay opciones como el ozono, como el donador de cisteína, que son elementos importantísimos para que nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes y cumplir con nuestro juramento hipocrático, entre otras cosas. Comparto plenamente. Voy a leer, Claudita, y después voy a hablar de algunas cosas que quedaron en el tintero. Dice, Carmen dice, tengo ciática y tengo ya 3 días que no me puedo levantar. Es un dolor insoportable. He tomado antiinflamatorios. Me dijeron que solo con reposo. El día de ayer me pusieron una inyección epidural y solo me dejó dormir, pero no puedo todavía caminar bien. Necesito su recomendación. Entonces, le puedo garantizar, especialmente si es joven, Carmen, que dentro de 3 o 4 semanas usted va a estar bien, primero de todo. Porque la gran mayoría de los pacientes jóvenes que tienen dolor en el nervio ciático, cuando uno le dice, cuénteme, dice, bueno, lo que pasa es que, mire, compramos una casa nueva y volteamos una pared con mi esposo para que ahorramos, ¿sí? Bueno, le digo ya, desde ya, casi seguro es lo que le provocó una presión sobre el nervio ciático y muchas veces sobre un músculo que está sobre el nervio ciático y que se llama músculo piriforme, y eso es lo que produce. La gran mayoría de los problemas agudos se pueden prevenir. Nosotros no los queremos prevenir por lo que yo les digo. A ver, vamos a hacer algo en casa. Bueno, ¿y hace cuánto que no te subís a una escalera y te estirás para cambiar el tubo de luz que está dentro de la garganta? 1 año y medio. Te estiraste y ahora te duele la espalda que no te podés mover. Cada vez, doctor, que camino me clavan un puñal en la espalda, exactamente. Irritaste al nervio ciático con un movimiento que no deberías haber hecho. Lamentablemente es así. Primero de todo, ya Claudita está medio enojada, voy a hablar solamente de una cosa sola, y es la parte psicológica. Ya habló el doctor Carreño, habló acerca del paciente que tiene un beneficio secundario, lo van a deshabilitar y le van a dar una pensión de por vida a los 42 años. Podrías contarles en Estados Unidos gente que viene a buscar que uno le firme los papeles y no se dan cuenta y están jugando arrodillados en el fondo del pasillo. Y uno dice, este hombre se puede arrodillar ahí y después, cuando entra a mi consultorio, entra... ¿Sí? Y uno le hace algunos test y el paciente no responde a los test, claro, porque no sabe de anatomía. Entonces, los test son negativos. Y yo he visto en su momento, en mi época de revisar legajos, he visto pacientes que tienen el test de estirar la pierna, que no sé cómo se llama en español, negativo. La respuesta es straight leg, ¿cómo es? La SEG. La T, ok. La prueba de la SEG. Ok, muy bien. Es más sofisticado el doctor y lo tiene por... Pero ahí está, es muy importante. Les digo nada más porque hoy la industria de la disability, de la deshabilitación, es una industria. Y hay gente que no tiene resonancia magnética positiva y tiene dolor, y hay gente que tiene resonancia magnética positiva y no tiene dolor. Pero el dolor le aparece intermitentemente cuando hace ciertos movimientos, hace ciertas cosas. Entonces tengan mucho cuidado. La segunda parte psicológica importante es cuando uno está sobrecargado de cosas.
La persona que cuida, y hay muchos trabajos buenos acerca de la persona que cuida a la persona anciana. Por ejemplo, vamos a suponer la hija o el hijo que cuida a la mamá o al papá con demencia. Número uno, tiene una presión pero enorme. Número dos, la presión es día y noche, porque a ver si papá se levanta y le erra y prende la llave del gas en vez de apretar el botón del inodoro. A ver si todavía se viste y sale. O sea, toda esa cosa constante hace que uno esté en tensión. Entonces la respuesta del paciente es: doctor, yo hace 6 meses que cuido a mi papá. Y la respuesta es: hace 6 meses, bueno, llegó un momento que como usted cree que es una supermujer, el cuerpo le respondió teniendo un dolor que usted no puede tolerar, para que alguien la venga a rescatar, para que usted piense en poner en su mamá en algún lugar donde alguien la pueda cuidar. La tensión que produce, ¿cuánto tiempo voy a estar así? ¿Cuánto tiempo mi mamá va a ir al baño y cuánto tiempo voy a tener que ponerle yo los pañales? ¿Qué es lo que quería? Todas esas cosas se lo pongo en la atención del cuidado de un paciente crónico, pero podría ponérselo la atención en la casa con un esposo demasiado demandante, por no decir abusivo, la atención en la casa de tener dos hijos que son terriblemente demandantes o que uno no tiene dinero para pagarle la colegiatura, etcétera, etcétera, etcétera. La meditación, la relajación, la respiración profunda son útiles. Cuando usted tenga dolor, por ejemplo, esta niña Carmen, ¿qué es lo que haría yo antes de la inyección epidural? Primero de todo, vea si usted puede hacer ciertas cosas. Tomar 800 miligramos de ibuprofeno 3 veces por día si usted no tiene una úlcera. Cuente los días, márquelos, porque al cabo de cierta cantidad de tiempo la úlcera va a venir. Si a usted le dan encima prednisona, el corticoide que le pusieron en la inyección epidural son 180 miligramos a veces de corticoide. Usted no se da cuenta, pero esa es la realidad. El paciente que viene no le cuenta nada. Usted sabe, doctor, que no puedo manejar el azúcar. Venía bárbaro. Cuénteme. No, yo estoy bien, mire, estoy haciendo mi dieta, no me diga. Sí, sí, pero hace 3 semanas que el azúcar a la mañana es 180. Y uno le dice: ¿y qué pasó hace 3 semanas? No, lo único que fue el dolor de espalda, me pusieron una inyección, ando bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anda bárbaro de una cosa. Le pusieron lidocaína y quizás mejoró. Entonces, tengan cuidado con la parte psicológica. Nosotros solemos vivir en una tensión enorme y no importa en qué momento esa tensión puede explotar el cuerpo, ¿no es cierto? Puede el cuerpo sentirse mal. No sé, Claudita. Doctor Cholco, doctor Carreño, preguntan que si puede compartir ahí la asociación o organización a la que pertenece, en el caso de que necesitaran una sonoterapia que no esté en Colombia, que esté en algún otro país y que le den alguna referencia confiable, que si nos hace el grandísimo favor. Sí, perfecto. Bueno, Jacob, esta es la siguiente pregunta, Doc. Jacob, no quiero que me retes. Jacob, ajá. Sí, me diagnosticaron síndrome piriforme, ahí lo tienen, y estoy tomando terapia física junto con medicamentos para el dolor. Mi doctor me dijo que era por cargar mucho peso. Me dedico a la mudanza de muebles y electrodomésticos, se incrementa el dolor por la noche y cuando estoy sin movimiento, esto es típico de la persona que se sienta y el dolor se pone peor, sí, etcétera, etcétera. Increíblemente, ¿qué es lo que daría yo a Jacob? Primero le daría teletilo, un buen relajante muscular y le permite dormir mejor. Si usted no duerme bien, le diría que use una medicación bastante simple, que son 3 miligramos de melatonina a la noche. Antes de ir a dormir, tome 3 miligramos de melatonina. Haga una higiene del sueño. Usted pone higiene del sueño en ese buscador fabuloso que llama Google y le aparece
¿Qué es lo que tiene que hacer? No ir a acostarse si no tiene sueño, tomar el ibuprofeno cuando usted está comiendo la comida, etcétera, etcétera. Lo segundo, muchas veces usted tiene acupuntura u ozonoterapia en su lugar. Hay mucho mexicano en la Ciudad de México, hay mucho colombiano en Cali, en Medellín, que pueden llamar por teléfono a alguien certificado, que ustedes puedan ver que tiene, porque esto es lo mismo que ir al médico de la esquina. El médico de la esquina nadie sabe si le pregunta o no le pregunta. A mí muchas veces me mandan un diagnóstico y me dicen, doctor, qué es lo que tiene que hacer esta persona? ¿Tiene que tomar el donador de cisteína? Y yo le digo, no, por lo menos decime la edad, por lo menos decime cuándo empezó el dolor, por lo menos decime de qué trabaja este señor, por lo menos decime, o sea, tengan mucho cuidado porque la parte clínica es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que haría yo si vos tenés un síndrome piriforme agudo? Primero haría todas las sillas donde te sientes tienen que tener una cosa mullida. Preferiblemente seguís todo lo que escribí ahí en prevención. Hacés una cosa muy simple, tomás medicación, ibuprofeno 3 veces por día, siempre y cuando no hayas tenido una úlcera. Recuerden que el ibuprofeno al 2.400 miligramos puede afectar el riñón, como dijo el doctor Carreño, puede afectar el oído, ¿sí? Pero doctor, si esto se vende en la farmacia y no se requiere receta médica. Si ustedes se fijan en la farmacia, se vende de a 200 miligramos. Ah, no, yo tomo 4 pastillas, que es más barato que lo que me recetó el médico, claro. Pero para tomar 800 miligramos, teóricamente, ustedes tienen que tener una receta médica. Tengan mucho cuidado con el uso del paracetamol para el hígado. La persona que toma no debería tomar paracetamol. El alcohólico, ay no, doctor, no le va a decir alcohólico a mi papá. ¿Y toma todos los días? Sí. ¿Y desde hace cuántos meses no deja de tomar? Bueno, es un alcohólico. Si no puede dejar de tomar, es un alcohólico. Entonces tengan mucho cuidado porque esa persona le duele el abdomen, toma paracetamol. Y si no está tomando el donador de cisteína, no tiene protección para esas células hepáticas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si querés acotar algo con respecto a las personas que no están en Colombia y que están en España. Creo que la organización debe tener personas en todos lados, como las que presentaron el trabajo de Málaga acerca del COVID. Sí, de hecho, uno de los, digamos, pilares que tiene la asociación y sobre todo el Comité Académico Internacional ISCO3 es justamente incentivar el poder tener un soporte científico, un soporte académico, la generación de trabajos, de papers, para poder buscar encontrar de una manera muy académica este tipo de atenciones. En España se consigue en diferentes ciudades. Les coloqué el website de AEPROMO y hay una parte donde pueden verificar los profesionales que están egresados por país, cómo los pueden por lo menos ubicar por el nombre, y hoy en día con el buscador lo ubican a uno. Por ejemplo, si tú colocas Ozonoterapia Colombia, creo que el primero que sale soy yo. Y más que porque se pague por estar allí de primero, como sé que hay algunas personas que lo hacen, es porque hay mucha gente buscando y generalmente los pacientes vienen remitidos de otros pacientes o de médicos que también son los pacientes de uno. En España, en México sé que hay, en Argentina sé que hay y bueno, la invitación es que lo hagan con la persona correcta y con la persona idónea. Desafortunadamente, a veces hay personal, digamos, que es muy temerario. A mí me toca aquí una situación en un hospital grande de acá, donde llamaron a un abogado que vende equipos para que fuera a atender al hijo de una cardióloga muy importante de la ciudad. Obviamente el desenlace fue nefasto cuando él me comentó las técnicas que estaba utilizando, porque muy inocentemente me lo estaba diciendo, como preguntándome, ¿y tú qué opinas de esto? Y le digo, pues, que me hubieran llamado.
de pronto me hubieras metido las de caminar y no sé si el paciente ya hubiera sobrevivido o no, porque lleva 3 meses ya en la UCI, un señor muy mayor, muy comprometido, pero por lo menos sé que si se hacen las cosas de acuerdo siguiendo los protocolos, porque es que, a ver, uno cuando formula algo, cuando hace un esquema terapéutico, no se lo inventa por simple iluminación del Espíritu Santo. Tiene que haber un soporte académico que nos permite poder hacer un tratamiento esperando un resultado con base en los estudios clínicos que demuestran que haciéndolo de esta manera y en esta dosis, en esta cantidad y en esta frecuencia puedes esperar obtenerlo. Doctor, ¿y qué pasa si me hago es como por decir algo, tengo una infección, le mando un antibiótico, tómate ese antibiótico cada 8 horas por 7 días? Bueno, y si me tomo una de las cápsulas hoy y otra en una semana, y pues tú te las puedes tomar cuando quieras, pero el rollo es que si quieres tener unos resultados con base en lo que los estudios clínicos dicen, es como te lo estoy diciendo. Ahora, yo te lo digo, más no te obligo, o sea, me estás pagando por preguntarme y poder tener una asesoría en una necesidad que tienes. Entonces, a veces ese es como lo que pasa, ¿cierto? Pero bueno, el tema es una estrategia terapéutica probada, sencilla, no quirúrgica, eficiente, donde otros tratamientos fallan, pero sobre todo con algo muy importante: tus glóbulos blancos producen ozono. O sea, no estamos hablando de algo que te va a agredir porque es algo extraño. De hecho, cuando me dicen, no, es que soy alérgico al oxígeno, bueno, pues ¿de qué planeta eres? Porque en este planeta los que respiramos aire y utilizamos el oxígeno para obtener energía, no podemos ser alérgicos al oxígeno. Claro. Entonces, Voy a interrumpirte. Miren, chicos, no vamos a poder contestar todas las preguntas con gusto. Muchos de nosotros, las personas que los han invitado, pueden ellos invitarlos a que nosotros les contestemos algunas preguntas. Voy a contestar algunas cosas importantes. Esto de los antibióticos sucede en todos lados. Resulta que le subo la dosis de metformina a un paciente y le digo, no, mire, la verdad es que tiene que ir a 850 2 veces por día. 3 meses después, el azúcar está igual. Le digo, mire, la verdad me llama la atención, ¿usted cambió su dieta? No. Y le digo, me llama la atención, ¿usted algo debe haber hecho? ¿Dejó de hacer ejercicio? No. Lo que sí, doctor, yo no tomé. Hablé con mi consuegra vive en la República Dominicana y me dijo que 850 2 veces es una dosis muy alta. Y le digo, ¿ella es médica? No, vende tejidos. Entonces tengan cuidado, porque si ustedes van al médico que corresponde y el médico le dice lo que tiene que tomar, por más que el número sea grande, no quiere decir nada. Eso es lo que está recomendado por la literatura. Cuando hablamos del donador de cisteína, la señora que está hablando en el chat que dice que empezó a tomar el donador de cisteína y mejoró su dolor de cuerpo, muy posiblemente tenía fibromialgia reumática. Las personas que tienen fibromialgia reumática empiezan con dolor en los puntos glúteos y después vienen a los puntos del escaleno, del trapecio. Esas personas mejoran, francamente. No tiene que ver con la espina dorsal, tiene que ver con una enfermedad muy posiblemente autoinmune mezclada con un gran contenido psicológico. Y muchas personas, y Claudia tiene una amiga que gracias al donador de cisteína prácticamente no tiene dolor. Ay, no, si de vez en cuando tiene un dolor de cabeza, el doctor Mauricio también. Y yo también, y Claudia también. Entonces, tampoco seamos más católicos que el Papa, ¿no? Tampoco nunca voy a tener dolor. No, amigos, la idea de hoy es ver dolor en la columna vertebral. Y es muy variado. La idea era poder mostrar, primero, las intervenciones quirúrgicas son útiles cuando el dolor agudo, como mostró Mauricio, produce algo
que puede llegar a deteriorar francamente a la persona, y en general es de jóvenes, aunque les parezca mentira. Número 2, la gran mayoría de las personas que tienen dolor agudo se le va a ir el dolor agudo. Número 3, en general, las personas que tienen precaución, que previenen, no tienen dolores de espalda severos. Número 4, las medicinas integrativas, donador de cisteína, ozonoterapia, acupuntura. No tuve tiempo, lo vi por ahí al doctor Jairo, pero no tuve tiempo, pero varias veces me rescató con la homeopatía en ciertos momentos donde la persona le duele todo. Doctor, me duele hasta el pelo, pero cuando se mueve, sí. Muchas veces esas personas, aparte de tener un problema psicológico, mejoran francamente con la homeopatía. Yo no sé, podrán ustedes decir lo que quieran, pero a nosotros, si ustedes van a Ciencia y Salud, sí hicimos un webinar específico para ver si el doctor nos mentía. Y entonces mostró al doctor Luc Montagnier, se fue el doctor Jairo. Sí, se fue. Pero sí tengan idea que esto, la idea de esto, es tener cuidado con la cirugía, porque nosotros queremos una resolución. Bajen de peso, hagan ejercicio, prevengan. No solo el dolor de espalda se previene, muchas otras cosas. La meditación, el donador de cisteína, que toman inclusive las atletas que son parte del equipo de fútbol de Canadá que ganó las Olimpiadas, todas usan el donador de cisteína por el número de lesiones que tenían. Estamos hablando de atletas olímpicos. Entonces sí les digo, voy a leer uno más y creo que nos tenemos que ir. Sí, totalmente. Tenemos 3 minutos y solamente por comentar antes de que comentes a doctor Scholko por ahí de lo que decía el doctor Mauricio, hablo un comentario en Face. Me dejé llevar por el costo, me fui con el que cobra más. Me hizo una mala aplicación de ozonoterapia y me paralizó el lado izquierdo de mi cuerpo después de la aplicación. Después me di cuenta que era contador. Bueno, ahí tienen, eso lo tienen, ¿no es cierto? Es lo mismo que ir a un restaurante por el cartel que tiene. Tiene un lindo cartel, cobra caro, etc. Nosotros vamos al restaurante cuando nos recomiendan, mira, tenés que ir a comer estos tacos dorados, no sabés lo que, estas arepas. Bueno, muy bien. Eso es lo que mismo, pero tenemos que saber quién nos está recomendando. Me ha pasado a mí con medicina de familia muchísimo tiempo. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos el doble de cirugías de cesáreas prácticamente en todos los países del mundo del que se necesitaría tener. Sí. Sorpresivamente, el número de cesáreas aumenta los días jueves, pica los días viernes, baja levemente los días sábados, sorprendentemente. Hay un estudio maravilloso. No, pero a mí me recomienda. Bueno, tengan mucho cuidado, porque realmente inclusive hay especialistas muy honestos y especialistas no tan honestos, que son capaces de operar lo que dice la asociación. Entonces tengan mucho cuidado. Voy a leer una, dice, me recomienda la disquectomía, sufrí de un accidente automovilístico y tuve fractura sacra. Tuve tratamiento, pero mi dolor cada vez se incrementa. Yo lo que le recomiendo es, si usted no tiene ninguna atrofia, ninguna cosa absolutamente aguda y necesaria, yo haría unas consultas. Consultaría al doctor Carreño, empezaría a tomar el donador de cisteína, haría meditación, consultaría a un acupunturista. ¿Sí? Nosotros, por suerte, mi mamá con sus dolores de las manos, teníamos un acupunturista
japonés a la vuelta de nuestra casa, se llamaba Sato, en Argentina. Y bueno, él es el que básicamente era como un service todos los meses, sí, pero nunca tuvo una úlcera gástrica, nunca tuvo ninguna cosa de pasarse de tomar medicamentos, ¿no es cierto? Tu última sugerencia con respecto al dolor lumbar y a la ozonoterapia. Bueno, mi última sugerencia, Eduardo, yo creo que sería que cada caso es individual. Con mucha frecuencia me preguntan por el website, que ahí lo acabé de colocar, donde tienen cómo mandarme mensajes a mi correo. Doctor, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tengo? Entonces le digo, primero vamos a hacer un análisis, inclusive algunas veces hago unos Zoom particulares con esta persona para hacer una valoración y poder saber en qué nos enfrentamos. La edad del paciente, la actividad, las condiciones colaterales que pueda tener, las comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, no es una receta de cocina, simplemente donde uno llegue y le diga, échale 2 huevitos, échale la cebollita, échale el tomate y venga, ¿cierto? Es algo que implica un ejercicio de, primero, de tener claridad de quién es el paciente, qué características tiene, cuál es la aproximación clínica y diagnóstica que tenemos al respecto, inclusive antes de poder hacer el manejo. Quiero hacer una aclaración que aunque suena chiste, no lo es, se lo digo con mucho respeto porque ya me pasó con alguien que me dijo, que me escribió por WhatsApp, me dijo, doctor, necesito que me mande por WhatsApp unas 10 sesiones de ozono. El ozono hay que aplicarlo al cuerpo. Son 3 moléculas de oxígeno que tiene varias vías de administración, pero hay que aplicarlo. O sea, no se puede mandar por un correo, no se puede mandar por un WhatsApp, porque aunque suene a chiste, por eso lo digo, ya me pasó que hubo una señora muy enojada porque no le podía mandar a Cartagena unas 10 sesiones de ozono. Entonces, eso por ese lado. Y con respecto a todas las demás cosas que hemos tocado en este webinar, acerca de los cambios en la dieta, los cambios en la parte de actividad física, la prudencia es una virtud que jamás debe confundirse con la cobardía. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aceptar, porque me pasa con pacientes muchas veces que han sido grandes deportistas o fisicoculturistas o tienen digamos, una vida pasada muy activa, a dificultad que les cuesta entender que el almanaque sigue pasando y que tenemos que ahorrar este vehículo que el Señor nos ha prestado, que se llama cuerpecito, y que si lo maltrato y lo aporreo, no voy a tener cómo poder llegar a una vejez tranquila. Y por último, darle las gracias pues a ti y a Claudia, que son los moderadores de este espacio, por permitirme poder estar, digamos, como dando algo de información al respecto. Siempre para mí es motivo de orgullo. Cada vez las ocupaciones son más complejas y cada vez hay que estar a veces sacando espacios y robándoselos a la familia y al trabajo normal. Pero mil gracias por la invitación. Espero que a la gente le haya gustado, le haya servido. Como les dije, lo hago con respeto de los colegas que están en la sala, pero tratando también de que la información llegue a las personas no médicas y que puedan tener una visión mucho más clara de lo que es hoy por hoy una patología que es muy frecuente, que puede ser potencialmente muy dañina para nuestra vida y nuestra salud, pero que tiene solución y que debemos seguir los parámetros adecuados y las recomendaciones correctas para poder tener una vida feliz y tranquila. Muchas gracias. Es mudo, Doc. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría contestarle a Luz María, a Gloria, etcétera, etcétera. Le pido a la persona que puso, ¿la ozonoterapia sería útil en una escoliosis? Bueno, hay que ver. No, Sí, esa se la puedo responder en 2 segundos. No corrige la escoliosis porque es un trastorno a nivel anatómico donde hay una alteración de la estructura y una desviación que ya está. No la corrige, pero los dolores asociados a la escoliosis, que muchas veces son asociados a un proceso inflamatorio crónico, sí. Y tengo pacientes con escoliosis cuya calidad de vida ha mejorado impresionantemente utilizando el ozono y el donador de cisteína, porque el partner ideal del ozono es el glutatión a nivel celular, o sea, hacen sinergia. Hay estudios clínicos, desafortunadamente, donde la gente dice que los antioxidantes compiten con el ozono para
poder aplicarse, pero es porque desconocen que existen unas ventanas terapéuticas, una forma correcta de hacer las cosas, que es lo que muchas veces se nos pasa, y por eso es que se encuentran como discordancia en ese tipo de conceptos. Entonces, sí te sirve y te puede ayudar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los dejamos porque si no... Nos dejamos, sí, vamos Doc. a Hay hacer... cientos y cientos de preguntas en Facebook. Bueno, es casi imposible en 1 hora y 30 minutos. Pero gracias a ambos. Doctor Shorko, nos despedimos, nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Mauricio. Que tenga un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao.